Bueno, gloria a Dios. ¿Estamos? Vamos. Dios te bendiga, bienvenido, gracias por estar ahí a través de Facebook, gracias a nuestros amigos Apocalipsis Network, toda la red de radio y televisión, sean bienvenidos, que el Señor les bendiga y dé palabra así como tiene para cada uno de nosotros. La bendición del Señor esté sobre nuestra vida y supla toda necesidad, sana al enfermo, levante al caído, restaure al quebrantado de corazón y obre milagros en cada necesidad. Amén. Todos necesitamos de la presencia del Señor. Todos necesitamos de la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento, nuestra sustancia, nuestra vitamina. Por eso necesitamos de la palabra de Dios. Así que, queridos, sean bienvenidos aquí, sean bienvenidos allí. Dios les bendiga y disfrutemos por sobre todas las cosas de la palabra y de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. ¿Trajo su Biblia? Diga conmigo, soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En ocasiones lo que más mueve la mano de Dios es lo que la iglesia menos practica. Hay momentos donde no. En realidad lo que mueve la mano de Dios sobre la iglesia es lo que muchas iglesias han dejado de hacer. Dios nos ha capacitado como iglesias, nos ha dado fe, nos ha dado su poder, nos ha dado unción. Y cuando la iglesia ora, entonces las cosas suceden los milagros, las restauraciones, sucede la salvación. Y ese es el arma que identifica a la iglesia, es la oración. Ese hilo conductor que Dios nos ha dado y nos ha bendecido con esa dádiva para que podamos interceder delante de Dios. Y cuando la iglesia ora, suceden cosas tremendas. Cuando la iglesia ora, suceden milagros. Hay restauraciones, hay salvación, hay sanidades. La mano poderosa de Dios se mueve. Pero tan importante es la oración de la iglesia como la oración de cada uno de sus miembros. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra oración en nuestro lugar secreto, allí en nuestra casa, en donde tenemos ese lugar donde sabemos que ahí podemos doblar nuestra rodilla, tener un tiempo y podemos encontrarnos con nuestro Dios. De esto le quiero hablar, de la oración que mueve la mano de Dios y la oración de cada uno de sus hijos. Como iglesia podemos orar como corporación, como ministerio, pero tan importante como esa oración también es tener nuestros momentos de oración, nuestro momento de búsqueda allí en el lugar secreto, allí estar en la presencia de nuestro Dios, en casa, en el trabajo, donde sea, pero siempre apartar ese tiempo que es poderoso y es para Dios, porque ahí se mueve la mano de Dios. La iglesia como iglesia no ora, sino que sus miembros son los que oran, somos los que oramos. Y esta es la oración de la iglesia. En 1 Crónicas capítulo 4 nos habla de la historia de un hombre que no fue reconocido por sus batallas, no fue reconocido por sus grandes proezas, no fue reconocido por lo grande que pudo haber hecho contra sus enemigos, sino que fue más bien conocido por una oración específica. Alguien que se animó a salir de los límites y orar de una forma bien particular y activó la inmediata respuesta de Dios. El nombre de este hombre es Jabes, y ahí en 1 Crónicas capítulo 4, versículo 10, 1 Crónicas capítulo 4, versículo 10, ¿lo tiene? Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. En esta sencilla oración, Jabes no solo reconoció a Dios como el verdadero centro de su vida, de su familia, de su trabajo, de su presente y su futuro, sino que aprendió a extender los límites de su oración. Una oración sencilla, una oración simple, trajo la respuesta inmediata de Dios. Y Dios respondió inmediatamente. Después que Jabes terminó de orar, la respuesta de Dios no se hizo esperar. Y de esto le quiero hablar. Cuando la iglesia, por sus miembros,
ensanchan su tiempo de oración. Se atreven, son osados y son audaces a llevar su oración a otro nivel. A llevar su oración a otra circunstancia, a otro estado más alto. Pero esto solamente lo hacen aquellos que pueden entender al Dios ilimitado que tenemos. Pueden entender al Dios, pueden entender ese Dios que tenemos que no se limita en lo que uno le pide. Dios no es escaso para darnos cuando le pedimos. Por eso dice la Escritura, pedís y no recibís porque pedís mal. Y no significa que no sepamos pedir por letras o palabras que podamos usar, sino que a veces no sabemos pedir porque tenemos a un Dios como un Dios lejano, a un Dios que está ocupado en otras cosas, y cómo lo vamos a molestar a Él con nuestras peticiones. Tenemos que aprender en este tiempo a ensanchar nuestra oración, ser audaces cuando oramos, animarse a extender nuestras tiendas, alargar las cuerdas, correr las estacas, porque dice la Escritura, entonces nos ensancharemos, nos extenderemos a todas partes. Tenemos que entender el poder de Dios cuando la iglesia ora. Hay revelación, hay sanidad, hay milagros, hay restauraciones, hay cosas que la razón no lo puede entender. Pero cuando nos disponemos a orar y extendemos nuestra oración, rompemos las barreras de nuestra oración y vamos una milla más, nos extendemos a un nuevo nivel, entonces las cosas suceden. ¿Qué quiero decir con esto? Oraciones ordinarias en el buen sentido de la palabra, comunes y simples, traerán respuestas ordinarias en el buen sentido de la palabra, comunes y simples. Pero cuando se extiende a un nivel de oración extraordinario, entonces traerá respuesta extraordinaria. Porque Dios es un Dios extraordinario. Porque Dios es un Dios que no se limita cuando sus hijos le piden. Por eso el Salmo dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya a los confines de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Pídeme y te voy a dar lo que nunca te imaginaste. Pídeme y te voy a dar lo que nunca creíste tener. Pero Dios está diciendo, quiero que me pidas. De hecho, en Juan capítulo 15 dice la Escritura que Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será dado. Mire que aquí Dios o Jesús en realidad no tiene reservas para aquellos que le quieren pedir. Jesús no está diciendo, aquellos que permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan ciertas cosas y tal vez les sea dado. Jesús es específico con esto. Si bien el contexto es otro, pero el centro de la oración, el centro de la promesa es la oración de sus hijos. Si nosotros permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, esto habla de temor, de guardar lo que somos en Cristo, de guardar nuestra identidad, entonces pedirán lo que quieran y mi Padre les dará. Esto es simple. Muchas veces no extendemos nuestra oración por miedo a lo que nos han dicho. Algún comentario religioso, alguien dirá que esto no es bíblico, pero a mí la palabra me dice que si yo permanezco en Él y sus palabras permanecen en mí, o sea, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, todo lo que le pida al Padre, el Padre me lo va a dar, porque a Él se le ha placido darnos el reino. Esto es simple. Muchas veces somos nosotros los que limitamos el favor de Dios. Muchas veces, en ocasiones somos nosotros que no nos animamos a pedir por miedo de entrar en algo que no es bíblico. Pero si la Escritura a mí me dice, pedid y se os dará, ¿cuál es la reserva que tengo que tener yo? Dios no me dará porque sea yo una persona amable, honesta o una buena persona. Dios me dará porque si yo permanezco en Él y sus palabras permanecen en mí, transforman mi vida y permito yo ser transformado. Entonces lo que le pida al Padre, el Padre me lo va a dar. Hay una idea en el tema de la oración. Porque hay muchas personas que lo único que hacen o saben pedir son riquezas, abundancia, posesiones. De esto sí estoy seguro que no es bíblico. Pero que Dios nos derrame su bondad, nos dé su gracia, favor. Si Él quiere bendecirnos con un nuevo trabajo, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, ¿quién somos nosotros para decirle no gracias?
Si permanecemos en Él, hacemos su voluntad y su palabra trabaja en nosotros, transformando nuestro carácter, nuestra visión, nuestra forma de ser, sacándonos, enseñándonos a salir del pecado y llevándonos a su luz admirable, sacándonos de oscuridad y llevándonos a su presencia. ¿Cuál es el impedimento que tenemos para no saber pedir a Dios? Hay algo que tenemos que hacer y muchas veces oramos de esta forma, orando, pidiendo por nuestra familia, pidiendo por nuestro trabajo, para que Dios nos ayude a salir de deudas, suplir necesidades, y está bien, y eso está perfecto. Pero ¿qué pasa cuando somos audaces y pedimos mayores cosas? Entienda bien por la palabra pedir. Cuando nos animamos a ir un poco más, a extender nuestra oración, a derribar barreras, ser un poco más osado y específico en lo que le estamos pidiendo al Señor. Cosas que la razón no puede entender. Cosas que el ponernos a pensar, ¿cómo puede ser que yo le pida esto al Señor si el Señor me está diciendo, pídeme y te lo daré, pedid y se os dará? Porque a veces nos limitamos en la oración. Porque tenemos esa idea de un Dios lejano que está ocupado en nuestras cosas. ¿Cómo le vamos a pedir eso a nuestro Dios? No se olvide que es Dios, pero también es nuestro Padre. Y si un hijo nos pide algo, trataremos de esforzarnos para darnos lo mejor. De la misma forma, Dios es con nosotros. Si nos esforzamos en estar en su palabra, hacer su voluntad, y que su palabra vaya transformando nuestra vida, Él mismo lo dice, piden lo que quieran que les será dado. Este principio lo entendieron los profetas, principalmente el profeta Elías. Este principio de saber pedir con osadía, con audacia, de pasar las barreras, de ir un poco más allá, sabiendo al Dios Todopoderoso que tenía, sabiendo al Dios Creador que tenía, sabiendo el poder de Dios a quien Él servía. Entonces Él pudo entender y pudo extender su oración, salir de los límites normales, salir del pedido de la familia, del trabajo, del bienestar, y se animó a ir un poco más allá, a soltar palabra de parte de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 17, dice la Escritura que Elías le dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia en estos años, sino por mi palabra, dijo Elías. Un hombre con confianza, un hombre que puede hablar eso solamente cuando está confiado en el Dios que busca. ¿Qué significa cuando dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy? Que Elías era un hombre de oración. Era un hombre que tenía sus momentos de orar, de clamar al Señor, estaba en la intimidad, en su lugar secreto, buscando a Dios. Y a tal punto le dijo que tuvo la osadía de decir, no lloverá por estos años, y fueron 42 meses sin lluvia. Porque él se animó a soltar palabra, confiado en la oración, confiado en que había llevado su oración a un nivel mucho más alto, a un nivel superior. Si no hubiera hecho eso, estoy seguro que no hubiera soltado palabra, no lo hubiera dicho, porque tal vez no pasase, porque tal vez no tendría tanta confianza en él mismo como para soltar palabra y después las cosas no sucedieron. Pero Elías dijo, en cuya presencia vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Vivía en oración. El rey Acab en ese tiempo se había vuelto a la idolatría, a la desobediencia, había caído en pecado. Y Elías se animó a decirle algo de parte de Dios, porque estaba en la presencia de Dios, porque era un hombre de oración, porque era un hombre que buscaba a Dios. Era un hombre que cuando oraba, Dios se revelaba, y esa revelación se la llevó al rey Acab. Y le dijo, no va a llover por años, a no ser por mi palabra. Mire la confianza que tenía este hombre, no solamente en lo que él era, en el profeta de Dios, sino la confianza en el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque llevó su oración un poco más allá. Porque declaró algo que aún no había sucedido, pero estaba convencido que lo iba a hacer. Y esa revelación solamente la encontramos cuando extendemos nuestra oración. Cuando salimos solamente de la oración de la familia, por los hijos, que está bien, pero cuando es un poco más osado y empieza a orar por cosas que aún no sucedieron, por sueños que se han quedado en el camino, por restauraciones pendientes, por milagros. También lo hemos dejado de orar y tenemos un Dios de milagro, un Dios que no está limitado para nada, al contrario, los limitados somos nosotros. Porque muchas veces nos dan no sé lo que pedir por miedo que no pase. Oiga, ¿en qué Dios estamos confiando? ¿A qué Dios le estamos pidiendo?
aquel que nos infunde miedo de que las cosas no sucedan, aquel que bendice por la mitad y la otra mitad veremos qué pasa. Oramos a un Dios creador, a un Dios que con su sola palabra creó todo lo que existe y lo que vemos y lo que no podemos ver. Oramos a un Dios todopoderoso que ha derribado a todos sus enemigos y nunca ha perdido una batalla. Y es aquel mismo que nos dice, pídeme y te daré. Mire el Dios a quien oramos. Elías estaba convencido. Elías dijo, rey Acab, no va a llover por estos años, a no ser por mi palabra, porque estaba en la presencia de Dios. Muchas veces nosotros limitamos nuestra oración a esto. Dios, bendice mi familia, está bien. Dios, provee lo necesario en mi casa, está bien. Dios, sana a los enfermos, está bien. Pero ¿qué hay de los sueños olvidados? ¿Qué hay de nuevas metas? ¿Qué hay del ministerio? Señor, yo nunca podré, yo qué sé, tocar teclado. ¿Por qué no? ¿Usted se puso a orar en eso? Señor, nunca voy a poder cantar porque, ¿por qué no? Se puso a orar en eso. Si Dios es Dios de lo imposible, ¿qué es lo que lo puede detener a Él de otorgarnos lo que le estamos pidiendo? ¿Qué es lo que puede detener su mano de darnos lo que le estamos pidiendo a Él? Por eso muchas veces pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. Porque pedimos como si Dios fuese un Dios ajeno, un Dios que no sea nuestro Padre, sino nuestro padrastro, y hay que pedirle con miedo para ver. No, Dios es Padre y quiere bendecir a sus hijos. Nosotros somos sus hijos y somos el objeto de sus bendiciones. Dios tiene bendición en los cielos, ya grabado con su nombre. Solamente pídasela y la va a tener. Solamente ose, tenga la osadía de extenderse un poco más en oración. Extiéndase a lo imposible, porque Dios es un Dios de imposible. Extiéndase a lo que no tiene límites, porque Dios es un Dios sin límites. Él es ilimitado. Dios lo que usted le pida, Él se lo va a dar conforme su voluntad y su tiempo, pero se lo va a dar, se lo ha prometido. Uno puede decir, perfecto, entonces no llovió durante 42 meses, 3 años y medio. Tal vez algún escéptico puede decir, bueno, no llovió porque era coincidencia, porque fue un fenómeno climático. No, era porque un hombre estaba orando y declaraba la palabra de Dios. Entonces fíjese en 1 Reyes capítulo 18, un versículo más adelante. Elías le dice al mismo rey Acab, súbete a tu carro y corre, come y bebe, porque grande lluvia se viene. 42 meses sin llover. Un sol radiante, ni una sola nube del cielo. Pero él le dijo al rey Acab, quiero que corras, que comas y bebas, porque una lluvia grande se viene. Solamente un hombre que se anima a extender su oración, se anima a declarar cosas que aún no han sucedido. Pero mire lo que hizo Elías enseguida que le dijo al rey Acab que fuera. Mientras el rey Acab se iba en su carro a comer y a beber, dice la escritura que Elías se fue a la cumbre del Carmelo, del monte Carmelo. Y cuando llegó allá se postró y puso su rostro entre sus rodillas. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Orando. Estaba extendiendo su oración a un nivel más alto, a un nivel un poco más allá. Él estaba diciendo, Señor, yo veo el sol, no veo nubes, no hay tormenta, no hay ni siquiera ruido, pero tu palabra dice esto, y yo estoy creyendo, y fue a orar y clamó al Señor, y envió a su criado 7 veces, mucho más arriba del monte, y dijo, quiero que vayas allá y que me digas qué es lo que está viendo. Y su criado fue una vez y dice, Elías, no veo absolutamente nada, el sol sigue quemando como antes. Quiero que vayas otra vez, y fue por segunda y tercera y cuarta y quinta y sexta vez. Y a la sexta vez yo creo que su criado habrá dicho, Elías, ya está, no ores más. Mientras Elías seguía con su rostro entre sus rodillas, orando, extendiendo. A mí me gustaría haber escuchado esa oración. Sin duda esa oración estaría diciendo, Señor, si me pusiste acá es porque algo vas a hacer. Hace 42 meses que la tierra no se moja con lluvia del cielo, pero algo vas a hacer. Si me trajiste a orar aquí, extiendo mi oración creyendo, extiendo mis límites creyendo, llevo mi oración a un nuevo nivel creyendo, que lo que nadie está viendo, lo va a ver. Entonces, dice la Escritura, que llegó la 7ª vez del siervo de Elías subir allá.
de su criado y fue allá. Yo creo que cansado, harto. Me manda. Por 6 veces ya estaría pobre, fatigado. Pero fue la 7ª vez y Elías oraba. Elías buscaba la presencia del Señor en oración, en cuya presencia él estaba siempre. Y dice la Escritura que cuando el criado llegó allá arriba, le dijo: Elías, veo una nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Esa era señal de la respuesta de Dios. Porque aquel que había soltado palabra fue a orar y Dios respondió. Muchas veces oramos escaso y recibimos escaso. Muchas veces no extendemos nuestra oración por miedo a que Dios falle o que no se cumpla. Muchas veces nos vamos un poquito más allá porque a voces contrarias nos han dicho: eso no es bíblico orar de esa forma. No está en la Biblia que ores por tus intereses personales. Eso, algún religioso te habrá dicho: no, eso está mal, no está capacitado para hacer esta oración porque si no pasa. ¿Y si pasa? Y si usted extiende su fe, lleva su oración un poco más allá y Dios responde. Si no lo hubiera hecho, ¿cuánto se hubiera perdido? ¿De qué forma va a comprobar si lleva su oración a un nivel más alto que Dios responda si usted no lo hace? Inténtelo, pruebe. Declare así como Elías: Señor, sé que mis hijos servirán, yo y mi casa serviremos al Señor, sé que habrá milagros, habrá sanidades, y vaya a orar, extienda su oración, llévelo a un nivel un poco más alto, salga de lo ordinario, de lo común, de lo simple, siga pidiendo por sus necesidades, por su familia, que Dios le bendiga, pero vaya un poquito más allá. Tal vez alguien lo intentó y ahí lo dejó porque no hubo respuesta y le va a decir: bueno, no lo haga porque yo fracasé. Bueno, ore por aquel, pero siga haciéndolo. Siga clamando al Dios vivo. Siga orando, extendiendo el nivel de oración. Extienda su fe, así como lo hizo Elías. Y Dios no faltó a la cita. Dios derramó y cumplió su promesa. Porque este hombre, el común denominador de ambas oraciones de Elías, es que fue audaz, tuvo audacia en orar. Y esto no es faltarle el respeto a Dios. Esto no es faltarle otra vez el respeto a Dios. Esto es orar a un Dios grande. Aprender a clamar delante de nuestro Dios. Porque es el único que puede responder. Es el único que ha dicho: pídeme y te daré. Pedid y se os dará. Mire qué simple es. Muchas veces no nos animamos porque Dios en su trono y nosotros aquí. No se olvide que Dios está en su corazón, mucho más cerca de lo que usted supone que está. Mucho más cerca de lo que usted piensa que está. Dios no está. Dios está aquí en su corazón, a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cuánto tiene que caminar para pedirle a Dios? Absolutamente nada. Solamente tiene que creer y extender su fe. Extender su oración, llevarlo a un nivel superior, a un segundo nivel y permitir que Dios obre. Esto es para osados, esto es para audaces, esto es para aquellos que reconocen al Dios Todopoderoso que tienen, a ese Dios que cuando lo buscan y permiten que su palabra trabaje en su corazón y haga lo que él tenga que hacer y cambie lo que tenga que cambiar, restaurarlo, cambiar el carácter, hacerlo más obediente, menos egoísta, más simple, más lleno de fe. Cuando su palabra trabaja en su vida, entonces Dios los va a escuchar de una forma poderosa. Extienda su oración, anímese a ir un poquito más y va a ver el favor de Dios. Muchas veces somos tan escasos para orar que solamente nos limitamos a algo común, y lo común es la respuesta. Dios está esperando que alguien ore de una forma extraordinaria para que sucedan cosas extraordinarias. Dios está esperando que la iglesia extienda su oración a un nuevo nivel sobrenatural para que las cosas sobrenaturales sucedan. De hecho, Dios es un Dios sobrenatural. Él se mueve en ese plano. Y a veces estamos con la oración pequeña, la oración, esto, Señor, Señor, coso. Está bien, dele honra, gloria, reconozca a Dios como su Salvador todos los días de su vida. Pero si tiene un Dios tan grande, ¿qué es lo que lo priva de pedirle?
¿Qué es lo que lo priva de decirle, Señor, voy por más? Mire, yo tomé una determinación ya hace un tiempo de orar, de tener un tiempo específico, a las 9:30 de la noche, solamente por las cosas extraordinarias. Y parece que cuanto más oro, menos la veo. Que cuanto más oro, más difícil está la cosa. Que en cuanto más oro, más probabilidades en contra tengo. Pero no por eso voy a dejar de orar a un Dios extraordinario. No por eso, no porque no se den las cosas, voy a dejar de orar y olvidar mi oración. Si olvido mi oración, estoy olvidando a un Dios todopoderoso. Y estoy orando a Dios solamente por cosas pequeñas, vaya por lo grande. Pida la restauración y los milagros. Mire, tal vez los hijos están apartados, están negando la fe, tal vez están en adicción, están en dificultades, en cosas que usted ya no sabe más lo que orar. Pues tal vez alguien le ha dicho, tus hijos siempre van a ser fracasados, ya es tarde para que se puedan arreglar. A mí la palabra me dice que herencia del Señor son los hijos, cosa de gran estima, el fruto del vientre. Y oro en ese sentido, y oro de esa forma, y oro creyendo. Dice la Escritura en Salmo 112 que la descendencia de los justos será poderosa en la tierra. Y yo creo en esa palabra. La herencia de los rectos será bendita, y la herencia son mis hijos y los suyos. Su simiente será poderosa en la tierra, sus hijos. Sí, pero pastor, hoy están en la adicción, hoy están perdidos, no quieren trabajar, son medios, perdónenme, pero medio vago. Siga orando por ellos. Y declare sobre ellos, extienda su fe, declare, vaya un poco más allá de los límites, declare, van a ser personas bendecidas, van a ser padres amorosos, van a ser esposos respetables, van a ser personas poderosas en la tierra, van a ser gobernantes, van a ser escribanos, abogados, presidentes de la república, servidores de Cristo. Declare la palabra, vaya un poco más allá. Si usted no suelta bendición por sus hijos, no espere que otro lo haga. Lloro mucho por los míos y declaro que donde yo llegué, ellos sobrepasarán y superarán todas las cosas. Que todo lo que hemos alcanzado ha sido tremendo, pero ellos irán un nivel más allá. Llevarán a su familia a un nivel más alto. Serán mejores padres de lo que pudimos haber sido nosotros. Serán mucho mejores hijos. Ore de tal forma que cuando sus nietos sean abuelos, ellos puedan contarle a sus nietos, mi familia empezó a ser bendecida y toda la generación desde que mis abuelos empezaron a romper sus límites en oración y empezaron a dejar un legado, orando y declarando bendición sobre toda la casa, por las herencias, por las generaciones. Deje un legado a su generación. Deje un legado poderoso a sus generaciones. Pastor, pero no tengo propiedades, no tengo terreno. No, ore. Y declare que a partir de usted todas sus generaciones por los siglos serán bendecidos. Siervos del Altísimo. Serán personas importantes. Alcanzarán lugares de privilegio. Estarán en lugares gubernamentales donde se toman decisiones. Serán personas inteligentes, sabias. Afectarán a su generación a bendición. Declare sobre sus hijos. Señor, te pido que a mis hijos no les falte el pan. Está bien. Pero ore para que sus hijos sean bendecidos. Mejores esposos de lo que usted pudo ser. Mejores padres. Mejores abuelos. Declare sobre ellos. Son siervos del Altísimo. Serán salvos. Servidores de Cristo. Cumplirán todos sus compromisos. Serán responsables. Tal vez la voz contraria en su mente le dice, pero este no tiene arreglo, no sale de la droga. Todavía está a precio, vaya a saber para cuánto tiene y cuando salga, vaya a saber qué es lo que le va a pasar. ¿Sabe lo que le va a pasar? Va a salir con un toque del Espíritu Santo porque hay padre y madre que oran por esos hijos. Y Dios no olvida la oración de sus hijos. Dios no hace caso omiso cuando una madre o un padre ora por sus hijos. Y aunque las cosas se compliquen y usted vea peor a sus hijos que antes, no deje de orar. No deje de extender su fe. No deje de proclamar sobre él y sobre sus generaciones la bendición de Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, está sobre toda la casa. Bendiga el pan en la mesa. Declare y dé gracia por la abundancia. Esto es lo que aprendimos a hacer nosotros. Si habremos orado con osadía. Cuando no había pan en la mesa y declaramos gracias por la carne, gracias por la ensalada, gracias por los aderezos, gracias Señor. Guardamos los platos tan limpios como lo habíamos sacado. Fuimos osados en orar en tiempos de crisis.
Tuvimos la audacia de orar en tiempos complicados. Y Dios bendijo. Se tomó 9 meses para hacerlo, pero no estamos arrepentidos de haber guardado la audacia, de haber orado de otra forma distinta y haber dejado legado para nuestros hijos. Ninguno de nuestros hijos puede decir, en los tiempos de crisis mis padres se separaron, se fueron, nos abandonaron. No, ellos pueden decir, mis padres los veía orar, clamar. Y oraban de una forma que era hasta ridícula, porque en la mesa no había nada, pero oraban por los alimentos. Esas son herencia que le dejamos a nuestros hijos. Extienda su oración. No importa la crisis que puede estar viviendo, el problema complicado que le puede estar rodeando, usted siga declarando palabra. Elías vio un tiempo de crisis cuando dijo, ya dije que no va a llover por 42 meses. ¿Y ahora? ¿Y si llueve? Oiga, el paso que dé para adelante, no lo dé para atrás. Si ora, manténgase en fe. Dios no va a faltar a la cita. Dios lo va a respaldar. Y ahora que estoy atendiendo a Valeria, me olvidé de la oración de Fabio. Bueno, ya vendrá. No. Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. En todo tiempo está en todo lugar con todos y para todas las cosas. Dios tiene el privilegio y la bendición de bendecir a sus hijos cuando quiere, donde quiere y a la cantidad que quiere sin ponerse límites. Nuestra oración es limitada. Nosotros le ponemos barrera a un Dios que quiere derribar las barreras. Nosotros nos ponemos límites a un Dios que quiere salir de los límites. Muchas veces encasillamos al Señor en un cuadrado, en un cubo, y ahí lo dejamos. Señor, es esto. Señor, que mis hijos, que la familia vaya luchándola. No hable en lucha. Declare victoria. En sus oraciones, gracias. Todos los días a la mañana digo, gracias Señor. Hoy voy por mi victoria. Y Dios me ha sorprendido de una forma tan poderosa. Querido, no sea escaso cuando tenga que pedirle a Dios. Dice Isaías 43. He aquí haré cosas nuevas. No la conocerás. Y yo decía, Señor, ¿qué tiene que ver esta palabra con ser osado en orar? Con extender los límites en la oración, con tener la audacia para orar. Aquí haré cosas nuevas. Te lo puedo tomar, sí, oro, y sé qué cosas nuevas van a hacer. Pero cuando me preguntas, ¿no la conocerás? Entonces pude entender que Dios me estaba diciendo, ¿te vas a perder la oportunidad de no orar y perderte las bendiciones que tengo? ¿No las querés conocer? Porque han dicho que no puede ser, que no es bíblico, que esto es religioso, que esto en la oración no es para ese tipo de cosas. Porque no la hago, me voy a perder las bendiciones que ya tienen mi nombre. Porque creo que está mal orar a un Dios todopoderoso de esa forma. Me voy a perder los beneficios y la bondad de Dios. Por eso escuché la voz del Señor cuando me dijo, no la reconocerás, no la vas a reconocer, no las vas a esperar, te las vas a perder. Y le dije, Señor, no, de ninguna forma. Si has preparado bendición que tiene mi nombre, gloria a Dios. Y si hay un hermano que no las quiere para mí. El que no las quiere se la pierda. Yo las traigo para mi vida. Pero le predico a una iglesia que no va a dejar que nadie arrebate sus beneficios y sus bendiciones. Estoy predicando a la iglesia que va a tomar cada bendición que ya tiene grabado su nombre en los cielos. Basta solamente con pedirle a nuestro Dios Todopoderoso. Solamente aprenda a pedir a Dios. Hágalo con fe. Elías lo hizo, extendió su fe. No dejó que la razón llenara su oración. Porque solamente oró rompiendo límites, barreras y extendiéndose un poquito más, declarando, confiado en el Dios que tenía. Porque si hubiera entrado en la razón, la misma parte que entramos nosotros a veces, decimos, bueno, está perfecto, hasta aquí llego. Amén. Y no nos extendemos, querido. Mire, aquí veo personas llenas de ministerios, dones, talentos. Aquí veo personas importantes, personas que tienen lugares de privilegio de alcanzar, bendiciones que tienen su nombre, que ni se imagina que pueden existir. Es solamente ir por ellas. Vaya por ellas. Tómela en el nombre de Jesús, son suyas. Las mías tienen mi nombre, las suyas tienen el suyo, vaya por ellas.
Extiéndase en oración la restauración de la casa, la paz en el hogar, la bendición de los hijos, el servicio de los hijos al reino, la sanidad, los milagros, la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Las cosas suceden en la casa y usted no se explica, y es el favor de Dios. Eso está reservado para los que le amamos. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha reservado para nosotros. Solamente ir por ellas. Pero no puedo ir por ellas con una oración ordinaria y común, ordinaria en buen sentido, y común y simple. Tengo que ir por ellas con una oración extraordinaria, poco común y muy poco simple, porque esa será la respuesta de Dios. Tal vez seamos criticados por este mensaje, pero yo predico y tengo un Dios todopoderoso que tiene todas las cosas bajo su control, y muchas de ellas las ha preparado para mí y las quiero. Y siempre declaro lo mismo: no se van a apagar mis ojos antes que vea cada promesa de Dios cumplida sobre mi vida y sobre mi casa y sobre mi heredad. Lo creo y oro de esa forma. Cuanto más oramos de esa forma, más crisis se levanta, más dificultades, más oposición, más injusticia, más el dedo acusador. Pero estoy creyendo en Dios, y no por eso voy a dejar de orar de esta forma. No por eso voy a retraer mis límites y seguir orando de una manera simple. Al contrario, eso me lleva cada día a extender mi oración, romper las barreras, derribar los límites, pasar la frontera y extenderme a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de clamor. La oración tiene que entender este tipo de cosas. El que pide escasamente, el que da escasamente recibirá. Querido, gracias a Dios entiende el principio. Ahora, póngalo del otro lado. Que pide abundantemente recibirá. No es invento mío, es la palabra de Dios. Por eso cuando alguien le diga, pero te enseñaron a orar, esto no es bíblico. No. Si no lo hago, estoy yendo contra la palabra de Dios. Si a mí Dios me dice, el que permanece en mí, mis palabras en él, pida todo lo que quiera al Padre y le será dado. ¿Es bíblico o no es bíblico? Entonces que el religioso no me venga a decir, esto no. Esto es blasfemia. Esto es honrar a mi Dios. Porque Él me está pidiendo que yo le pida. Mire la bendición que Dios nos da. Y muchas veces no nos animamos a hacer porque nos dijeron que eso no es bíblico. Extienda su oración y después me cuenta el resultado. Salga de los límites de su oración. Después me cuenta el resultado. Sea audaz en lo que pide, con respeto, con temor. Y después me cuenta testimonio. Pero anímese, hágalo. No teníamos absolutamente nada, y a través de la oración y de su gracia, Dios nos ha bendecido. Imagínese entendiendo este principio. ¿Cuánto más bendiciones Dios podrá derramar sobre nuestra vida? Con temor y temblor de su santo nombre. No pidiendo porque se nos antoje, porque quiero, por capricho. Pidiendo en obediencia, en su palabra, en temor, en temblor y en respeto por las cosas del reino. Pasamos en limpio, extienda su oración. Anímese. Pastor, pero nunca fui un hombre de oración. Excelente oportunidad para comenzar a orar. Ya sabe cómo hacerlo. Pastor, pero ¿cómo hago para salir del límite? Rómpalos. Mire, antes de empezar a orar de esta forma, le dije, Señor, antes de empezar a orar así, quiero que me enseñes a romper límites. No puedo pedirle hacer algo si primero tengo algo que me detiene. Le pedí primero que lo que me detiene lo quite. Yo se lo entrego. Después sí, vayamos por el resto. Pero si tiene el límite, siempre se ha limitado en orar por lo pequeño, por lo chiquito, por lo angosto, extienda su oración. Pídale al Señor que le enseñe. Estoy seguro que Dios está desesperado para querer enseñar a sus hijos a pedir como conviene. Porque Él tiene bendiciones reservadas de todo tipo, color y tamaño para cada uno de sus hijos. Solamente que se lo pidan. Solamente que se lo pidan. Pasando en raya y ahora sí en serio, aprenda a pedir a Dios.
extienda su fe, derribe sus límites y sea audaz para hacerlo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu presencia en esta hora descienda, siga sobre nuestra vida, Dios, bendiciendo, ensanchando nuestra fe. Que tu favor y gracia continúe, Señor, Dios mío, ministrándonos en este sentido, Dios, porque realmente necesitamos tu presencia, necesitamos, Señor, aprender mucho más de ti, Señor, no por experiencia ni por tantos años en el Evangelio, es que sabemos todas las cosas, al contrario, no sabemos absolutamente nada, Dios. Por eso con temor y temblor y con respeto vamos delante de tu altar a pedir que tú nos enseñes, Señor, en base a tu palabra, que nos enseñes a orar, pero también en nuestra oración que nos enseñes a ensanchar nuestros límites, a extender nuestras fronteras, salir de las barreras y del cuadrado, Señor, donde siempre hemos estado. Porque nos habían dicho, Señor, que no se podía orar así, porque no era bíblico. Señor, Dios mío, ser audaz en la oración, pero hoy aprendemos a través de los profetas, de tu palabra y de tu mensaje y de tu Espíritu Santo, que cuando extendemos nuestra oración a un nivel extraordinario, entonces cosas extraordinarias pueden suceder, Dios. Que cuando llevamos nuestra oración y nuestro clamor como iglesia a niveles sobrenaturales, entonces lo sobrenatural se mueve, tu mano de poder responde. Por eso, Señor, en esta hora te pido en el nombre poderoso de Jesús que nos enseñes a orar, que nos fortalezca, Señor Dios mío, cuando tengamos que clamar con respeto, con temor, con temblor, siempre en tu palabra, dentro de los lineamientos del reino. Pero Padre, que podamos ser osados, audaces en nuestra forma de orar, que podamos ir una milla más, Señor, extender, Señor, nuestra oración, para que podamos, Señor, ver tu mano de poder enseguida respondiendo para la gloria de tu nombre, así como la oración de Jabes, que cuando terminó de orar esa oración sencilla, entonces Dios respondió inmediatamente. Esto se trata, Dios. No es que no sepamos orar por palabras claves, sino porque tenemos un corazón muchas veces pequeño, Señor. Un corazón dentro de límites, un corazón limitado, un corazón dentro de alguna estructura. Un corazón religioso, Señor. Que en esta mañana te pido en el nombre de Jesús, no solamente aquí a nosotros, sino a aquellos que nos siguen a través de las redes, que puedas ensanchar no solamente el corazón, sino nuestra fe. Que puedas ensancharnos ese nivel de oración, Señor, que mueve tu mano de poder de una forma sobrenatural, Señor. Que podamos extendernos un poco más allá de nuestras necesidades, porque tú ya sabes cuáles son ellas. Que tú nos enseñes a derribar límites y orar, Señor, sin límites, sin barreras. Que tú nos enseñes a ser atrevidos en el buen sentido de la palabra, cuando tenemos que orar como iglesia, Señor, ver tu gloria. Porque sin duda entonces veremos los milagros, los prodigios, las manifestaciones poderosas, las restauraciones pendientes, las sanidades, los milagros creativos. Sin duda, Señor, el perdido encontrará un lugar de salvación. Sin duda, Señor, el familiar ateo se convertirá, Señor, pero ayúdanos a extender no solamente la oración, sino nuestra capacidad de orar en el poderoso nombre de Jesús. Somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor. Y esas bendiciones y beneficios que has preparado para cada uno de nosotros, enséñanos con temor y temblor a ir por ellas. Tenemos que guardar nuestra salvación, caminar en santidad. Eso es correctísimo. Orar por nuestros hijos, por la familia. Eso está bien, Dios. Pero no por eso, Señor, acortar nuestra oración en fe. No por temor a perder eso. Es que nos perdamos la oportunidad de ir un poco más allá, Señor. ¿Cómo podemos saber el resultado de una oración audaz si aún no la hemos hecho? Ayúdanos en este tiempo a poder conquistar eso también, Señor. Glorificando tu nombre siempre, cantando y contando testimonio del poder de tu amor y tu infinita misericordia. Que podamos extendernos como iglesia, pero también en nuestras oraciones íntimas, allí en el lugar secreto, individuales. Que podamos ir un poco más allá, Dios. Entonces, sin duda, veremos tu mano de poder en cada una de las respuestas, en el poderoso nombre de Jesús. Oro por la iglesia, que tú nos ensanches en este tiempo, que ensanches nuestra fe, nuestra confianza, pero también nos ensanches en nuestra forma de orar, que podamos hacerlo con audacia, siendo osados, atrevidos en el buen sentido de la palabra, yendo por más, Señor, porque tú eres un Dios de más, rompiendo nuestros límites porque tú no los tienes, saliendo de las estructuras porque tú eres un Dios que te mueve fuera de ellas,
Y yo creo en ese Dios. Enséñanos a orar como conviene a Dios, para poder alcanzar todas las metas y propósitos que tú mismo has determinado desde antes de la fundación del mundo, para que podamos alcanzar todo eso que tú has preparado para cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre, Dios. Orar por nuestros hijos de una forma sobrenatural, para que caminen en lo sobrenatural. Dejarle a ellos un legado, una herencia de generación bendita. Orar por nuestras generaciones para que alcancen sus objetivos, que puedan superarnos a nosotros, que puedan alcanzar lugares que no nos alcanzó la vida para lograr hacerlo, que ellos puedan superar todo lo que hemos logrado, Dios. Orar por nuestros hijos para que sean hombres de bien, mujeres de bien, matrimonios bendecidos, prósperos, felices, siervos de Dios, sanos, prósperos, bendecidos. Que sean personas de bien y poderosos en la tierra, que tomen lugares de bendición, Dios, que puedan afectar a su generación a bendición para la gloria y honra de tu santo nombre. Señor, enséñanos en este tiempo con temor y temblor a hacerlo, Dios, porque así como Elías pudo entender el principio de orar sin límites, entonces tu mano de poder se movió para gloria de tu nombre. Entonces, que podamos estar en tu presencia siempre, orando, clamando, ensanchando nuestra fe para ver tu mano extendida de poder en favor de tus hijos y en favor de tu pueblo. Yo te doy gracias, Señor, por aquellos que nos siguen a través de Apocalipsis Network y Facebook. Que tu presencia también les ministre allí, Señor, y que tu poder se manifieste sobre ellos y que puedan entender el principio de orar sin límites. Ese principio bendecido de orar, de llevar su oración a un próximo nivel, a un nuevo nivel, para alcanzar cada respuesta y el favor de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un